¿Cómo comer rico en proteínas sin vivir pegado a la cocina? Sabemos que la falta de tiempo, creatividad o simplemente pereza te alejan de comer como quisieras. Con nuestro plan Solo Proteína solucionamos eso con 200 gramos de proteína, más de 50 opciones deliciosas y únicas como tortas de carne, pollito con papas, picadillo de plátano verde, 5 opciones por 20,000 colones. Visita hoy meliacr.com.
servidor Marlon Méndez les saluda hoy, jueves 16 de enero del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal. Gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, a nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio que se transmite lunes a sábado de 11 a 12 mediodía. El saludo ahí a Andy Torres en cabina y a nuestro compañero y colaborador José Domínguez ahí en Goicoechea. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a compartir estos 40 minutos con Juan Carlos Hidalgo, precandidato al Partido Unidad Social Cristiana. Buenos días, don Juan Carlos. Bienvenido a su programa Contacto Comunal. Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Excelente. Bueno, vamos a sacarle el mejor provecho a estos minutos, Juan Carlos. Yo sé que los temas son muy amplios. Felicidades porque, bueno, ya estás apostando por tu experiencia, por tu apoyo en el partido, a ser precandidato. Así es, ¿verdad? Ya tomaste la decisión, el apoyo de una gran base del partido. ¿Y cómo ves esta opción ahora, Juan Carlos? Bueno, buenos días a todos. El pasado domingo hice el anuncio de mi precandidatura presidencial en un salón con más de 1,000 personas aquí en San José. La verdad es que me siento muy optimista, muy contento, muy motivado. Recibí el apoyo de todas las estructuras del partido importantes a lo largo y ancho del país, las 7 provincias. Y bueno, empezamos con mucho optimismo esta carrera que me va a llevar a lo largo y ancho del país nuevamente, tocar casas, tocar puertas, visitar casas, visitar comunidades y llevar un mensaje de unidad. El eslogan de mi campaña es la fuerza de la unidad, haciendo énfasis que la polarización y los mensajes que buscan dividirnos como país no nos van a llevar a ninguna parte positiva, pero que este país sí necesita cambios. Nosotros no podemos ser agentes defensores del statu quo. El país está haciendo aguas en muchos frentes, en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de educación, en materia de salud, en materia de oportunidades equitativas de desarrollo en términos regionales. Y no podemos nosotros decirle a los costarricenses que no queremos cambiar nada. Todo lo contrario, hay muchísimas cosas que cambiar en este país. Hay que avanzar una agenda profunda de reformas para atender estos problemas, pero eso no se va a lograr atizando odios, porque eso es contraproducente. Yo siempre he dicho que las formas dan al traste con el fondo de lo que uno quiere hacer, y en este caso voy a hacer una campaña de altura, voy a hacer una campaña de ideas, voy a hacer una campaña propositiva, voy a exponer mi visión del país en el próximo año y espero ganarme la confianza de los costarricenses el próximo domingo 1 de febrero del 2026. Don Juan Carlos, lo que vivimos cada 4 años, si usted lograra llegar a ser presidente, y pongo en comparación a don Rodrigo Chávez, que rompió paradigmas, ¿verdad?, con la unidad y liberación y el que nos gobernó los últimos años, ¿cómo poder salir adelante con todas las buenas ideas que usted tiene? Bueno, lo acaba de decir, hay que haya consenso, que haya unión, pero cada gobierno, volvemos, y por eso el país está cansado. Los costarricenses dicen, estamos cansados de que se gasten los recursos porque usted viene con todas las buenas intenciones, don Juan Carlos, de cambiar leyes, de reformar, de quitar a esos benditos mandos medios que siempre salen a relucir. No los conocemos, pero son los que entraban, vamos a ver, yo les llamo los elefanticos blancos, ¿verdad? Intocables, que han estado por muchas décadas ahí y hacen lo que quieren y se ganan ese montón de dinero y el país se estanca. Para lograr todos esos objetivos, y bueno, y lo vemos todos los miércoles con el presidente, respetando que a veces se pasa y abusa y ofende, y eso tampoco es nuestra idiosincrasia como costarricenses. Pero me imagino que dentro de la frustración de él, es decir, tengo toda la buena intención, como usted la tiene, Juan Carlos, si llegara a ser presidente, ¿cómo poder lograr que ese Congreso, esa Asamblea Legislativa, lleguen personas honestas que en realidad no lleguen a ganarse esos 4 millones y todas las ventajas que tienen, si no se quiten esa bandera y luchen por Costa Rica? Qué difícil.
¿Cuál sería la estrategia suya para poder lograr eso? Sí, bueno, aquí tenemos que tener claro una cosa. Apelar a la unión, apelar a un debate de altura, apelar al diálogo, no significa que debemos amarrarnos a la parálisis de la búsqueda de consensos. O sea, el consenso es muy difícil. El consenso significa casi que unanimidad, ¿verdad? Y no vamos a lograr unanimidad en definir qué tipo de políticas queremos implementar. Aquí hay gente con diferentes visiones de país, diferentes ideologías. Hay gente más de derecha, hay gente más de izquierda, hay gente de centro, hay gente que tiene sus prioridades en otras partes, hay gente que cree que la seguridad es la principal prioridad, otros creen que es el cambio climático. Entonces, buscar un consenso, eso es sinónimo de parálisis. Se requiere liderazgo. Primero que todo, se requiere liderazgo de marcarle una ruta al país y decir qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir. Eso es importante. Pero aquí no estamos inventando el agua tibia. Ya estas cosas se han hecho en el pasado. Costa Rica ha logrado avanzar en muchas cosas a lo largo de los años sin necesidad de recurrir a torpedear la Constitución, sin necesidad de buscar un modelo en donde se acumule poder en una sola persona, sin necesidad recurrir a un país en donde cada vez los odios están más marcados. O sea, sí se puede avanzar en una agenda de desarrollo a través de la democracia que tenemos y hacer cambios efectivos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Porque aquí hay una trampa muy complicada. Vea, yo fui analista de políticas públicas sobre América Latina por 14 años. Yo recorrí toda América Latina, conozco todos los países de la región profundamente. Estudié sus historias, sus culturas, sus instituciones, sus modelos políticos. Y le digo una cosa, esta proposición que nos están haciendo hoy en día, de que los problemas del país se resuelven únicamente si le damos poder absoluto a una persona, que eso es lo que nos están diciendo. Esto se resuelve únicamente si en la Asamblea Legislativa hay 40 diputados que le van a hacer caso a una persona. Y todo mágicamente se resolverá. De repente tendremos un sistema judicial eficiente, de repente tendremos seguridad y no estaremos en la peor crisis de seguridad como estamos ahora en la historia. De repente el sistema educativo funcionará, de repente la Caja Costarricense de Seguro Social volverá a ser eficiente. Solo si le damos poder absoluto a una persona, todo se va a resolver. Vea, eso no funciona. Eso no funciona. Ya hemos visto muchísimos ejemplos y lo más frustrante de todo esto es que parece que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿verdad? En este caso, estamos cometiendo el mismísimo error que han cometido otros países en América Latina y que hoy se ven envueltos en un mar de lágrimas por haber cerrado los ojos en frustración, y comprendo la frustración. Nuevamente, aquí yo en ningún momento vengo a defender la situación actual del país. Tengo años de estar en récord a través de entrevistas, a través de columnas, a través de artículos de opinión, criticando las muchas cosas que están mal en este país, pero la solución nunca parte por darle poder absoluto a una sola persona. Eso es un error garrafal que lo han cometido otros países y hoy se arrepienten profundamente. Entonces, esa es la gran decisión que tenemos como país. Repito, no es que se trata de buscar la parálisis a través de intentar alcanzar consensos, eso no funciona, pero sí promover y buscar la aprobación de una agenda agresiva de reformas, un cambio efectivo para el país a través de los procesos que existen y no a través de autoritarismos y populismos. Juan Carlos, usted es prácticamente, de acuerdo a las noticias, la persona que reorientó a su partido, ¿verdad? La Unidad Social Cristiana, y los levantó de las cenizas, como hasta Liberación Nacional, que la Liberación
no sé cuál va a ser la persona. Usted tuvo el valor de agarrar el partido, digamos que sanarlo. No sé si con la ayuda de sus líderes, Calderón, los que fueron presidentes en su época, porque bueno, está bien, yo comprendo que el bipartidismo era ponerse de acuerdo entre dos y ahora es ponerse de acuerdo entre seis, que es más difícil. Y lo más peligroso, Juan Carlos, es que para este nuevo Asamblea Legislativa, con todo respeto te lo digo, no sé si van a haber 30 partidos, porque la gente, vamos a ver, hay que tener la capacidad para llegar a una asamblea legislativa. Esto no es de hacerse famoso, porque muchos se hacen famosos ahora del día a la mañana, con cualquier estupidez que tomen. Y entonces es más peligroso llegar para esta nueva asamblea legislativa del 2026 que hayan 10, 15 fracciones. ¿Eso es mejor o es peor, Juan Carlos, que también irse a los extremos como está hablando el partido que actualmente nos gobierna, con una campaña ya de decir, no, aquí vamos a hacer mayoría para que este país salga adelante, y esa es la parte peligrosa? Sí, ahí efectivamente, es que los extremos son malos. Y lamentablemente en este país, la sala constitucional es responsable de esta gran fragmentación política que tenemos. Porque la sala constitucional ha venido socavando por muchos años las barreras de entrada que existen a la formación de partidos políticos. Hacer un partido político no debería ser tan fácil. O sea, un partido político tiene que tener ciertos requisitos para poder constituirse, y no puede ser que una persona con dos personas ahí que le ayuden pueda de repente hacer un partido político nacional y ya tenerlo inscrito. O sea, la próxima campaña política es posible que tengamos 35 partidos políticos inscritos. Ya la papeleta, eso va a parecer un billete de lotería, más bien. Y eso, alguna gente cree que eso es un reflejo de democracia, y todo lo contrario. Si nosotros vemos, por ejemplo, otros países en América Latina como Perú, en donde este fraccionamiento político se ha consolidado, eso no es una señal de una democracia sana, eso es una señal de una democracia enferma. Bueno, en la pasada elección tuvimos 27 partidos políticos, 25 partidos políticos a nivel de papeletas presidenciales. Únicamente 6 partidos de esos 25 lograron más de 1% del voto. Los otros 19 partidos tuvieron menos del 1% del voto. Solo 6 partidos lograron llegar a la Asamblea Legislativa. Pero yo creo que sí, que hay que buscar un poco de consolidación en la oferta política. No se justifica que haya 3 o 4 partidos liberales. No se justifica que haya 3 o 4 partidos socialdemócratas. No se justifica que haya 3 o 4 partidos de democracia cristiana o socialcristianos. Deberíamos buscar la consolidación. Eso hace más sencillo para el votante tomar decisiones. Pero bueno, también está claro, y esto lo hemos visto reflejado en las encuestas. Primero, el 80% de los costarricenses no tiene partido político, dicen no simpatizar con ningún partido político, y además la mayoría de los costarricenses dicen que ellos votan por personas, no votan por partidos políticos. Entonces, la figura del candidato es algo determinante a la hora de ver cómo va a tener, qué suerte va a tener un partido político. En este caso, ante este ambiente que estamos viendo, usted bien menciona que el Partido de Unidad Social Cristiana tuvo que hacer cambios importantes a lo interno, porque después de una quinta derrota consecutiva, como la que sufrimos en el 2022, era evidente que o cambiábamos o dejábamos de ser relevantes y podíamos correr el riesgo incluso de desaparecer. No podíamos seguir haciendo campaña tradicional, no podíamos seguir haciendo campaña apelando al orgullo social cristiano, apelando a las grandes obras que ha hecho este partido en la historia, y que las hay, que las existen y que los costarricenses lo saben, pero la gente quiere que les hablen de cómo vamos a resolver los problemas de la actualidad hacia el futuro. Y eso entonces es un giro de 180 grados que hemos estado dando dentro del Partido Unidad Social Cristiana para tener un mensaje para el futuro, tener un mensaje de cambio. No vamos a hablar de que fuimos los que creamos la Caja Costarricense de Seguro Social, o que fuimos los que aprobamos la Ley de Protección al Trabajador, entre otras grandes cosas que ha hecho el socialcristianismo en Costa Rica. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer para el futuro. Este país necesita grandes transformaciones, necesita esas grandes reformas que hicimos en el pasado. Ahora necesitamos implementarlas en educación,
en pensiones, en reforma del Estado, entre otras cosas. Y ese es el discurso, ese es el mensaje que voy a tener yo, Juan Carlos Hidalgo, en el próximo año en esta campaña presidencial. Don Juan Carlos, ¿qué le ha parecido el gobierno de Chávez? Porque vamos a ser realistas. Chávez era un desconocido. Chávez era un economista que se postuló. Entonces existe una perspectiva en nuestra ciudad, digamos, en nuestra cultura, que hay que llevar a cualquier persona y ponerle un jugador famoso a la par, porque seamos realistas, Chávez, si no hubiera sido con el verbo sincero y directo, doña Pilar Cisneros, que era una figura pública, que sí la conocía todo el país, que siempre fue crítica de los gobernantes, y no sé si le costó el puesto, ¿no? Con las políticas del medio de comunicación, ya es un tema interno. ¿Será que se va a dar ese fenómeno en esta ocasión? Gente a la par de los famositicos que llamamos nosotros, ¿verdad? Y eso es peor de peligroso, porque la gente no sigue las ideas, sino sigue una figura y una imagen, como se dio el fenómeno con el partido de Chávez. ¿Cómo ve esa parte usted, don Juan Carlos? Bueno, efectivamente, o sea, aquí yo creo que el fenómeno de Rodrigo Chávez fue un fenómeno como de gallo tapado, ¿verdad? Eh, viene con excelentes credenciales como economista, trabajó 30 años en el Banco Mundial, ostentó el principal cargo del Banco Mundial fuera de Washington, que es el ser el representante de esa institución ante Indonesia, etcétera, etcétera. Luego llegó al Ministerio de Hacienda y tuvo un paso relativamente deslucido en el Ministerio de Hacienda, tampoco fue que brilló, lo echaron a los 9 meses. Y bueno, él a través de su alianza con doña Pilar, como usted menciona, logra, eh, logra colarse a segunda vuelta. Y cuando digo colarse, tenemos que ver los números. Don Rodrigo Chávez recibe menos votos en esa primera vuelta del 2022 que lo que recibió Rodolfo Pisa en el 2018. O sea, tampoco fue que fue muy popular. Y luego llega a la segunda vuelta contra el político más impopular de este país, que es José María Figueres. Y apenas le gana. Le ganó por la mínima, 52-48. El fenómeno Rodrigo Chávez empieza a crecer a partir de su presidencia, porque empieza a hacer cambios en los cuales yo estaba muy de acuerdo también. Yo me acuerdo perfectamente de su discurso de toma de posesión, en donde hace anuncios importantes en varias políticas públicas que venían siendo ignorados, que venían siendo pospuestos por los gobiernos del PAC, y por supuesto que yo en esos primeros semanas y en esos primeros meses estaba muy entusiasta con el rumbo que don Rodrigo Chávez le estaba imprimiendo al gobierno. Sin embargo, ya después empecé a ver ciertas señales que me empezaron a preocupar y ya empecé a ver una vocación del presidente por atacar a sus rivales políticos, por tratar de sacarse el clavo, por andar buscando pleitos innecesarios y por concentrarse más en atizar estos odios y divisiones que en sacar adelante las reformas que él dice creer y con las cuales yo estoy de acuerdo. Entonces llega un momento en donde de repente ya el presidente incluso dice, mira, ¿saben qué? Ya yo no voy a desgastarme más enviando proyectos a la Asamblea Legislativa, ya yo no voy a desgastarme más tratando de resolver los problemas de los costarricenses, porque no me dejan. La Asamblea no me aprueba los proyectos, la Corte me los bloquea cuando se aprueban, tengo la Fiscalía en contra, tengo la Contraloría en contra, tengo las universidades estatales en contra, tengo los medios de comunicación en contra, y la verdad es que todo esto se soluciona si en la próxima elección me dan 40 diputados para yo cambiar por completo el ordenamiento constitucional de Costa Rica. Bueno, eso es básicamente el discurso que tenemos actualmente. Eso es básicamente. El problema es que si usted ve cuáles cambios en verdad quiso hacer don Rodrigo en la Asamblea Legislativa, verá que no hubo nunca una agenda robusta de propuestas y de reformas que él haya impulsado. Y cuando la impulsó, contó con el apoyo de partidos como el Partido Unidad Social Cristiana. Por ejemplo, un proyecto que este gobierno impulsó fue flexibilización laboral. Y fue la Unidad Social Cristiana prácticamente el partido que tomó la batuta de ese proyecto de ley, porque es un proyecto de ley que nosotros lo presentamos por primera vez en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.
¿Qué otros proyectos? Proyectos de seguridad. Todos los proyectos que él ha mandado a la Asamblea Legislativa vienen mal hechos, son inconstitucionales. Es que también hay que cuidar esas cosas, ¿verdad? Entonces ahora él dice, mira, no, la verdad es que ya yo no me voy a molestar. Incluso salió hace poco la noticia de que renunció al objetivo de aumentar la cantidad de efectivos de la fuerza pública en momentos en que estamos sufriendo la peor crisis de seguridad de la historia. Y bueno, ese discurso, deme poder absoluto y yo resuelvo esto, ya lo hemos visto en otras partes y eso no funciona, nunca funciona. Entonces, yo sí creo que sí necesitamos liderazgo efectivo, sí necesitamos la búsqueda de sacar adelante una agenda de desarrollo y yo creo que el Poder Ejecutivo, incluso con las trabas que existen, y no estoy diciendo que no hay que atender esas trabas, yo sí creo que hay que hacer una reforma a la Contraloría, yo sí creo que hay que hacer una reforma al Poder Judicial, pero hay que plantearlas, hay que decir exactamente qué es lo que uno quiere. Veamos, por ejemplo, lo que presenta el presidente con la ley Jaguar. En la ley Jaguar se puede presentar una ley Jaguar, pero manteniendo ciertos controles. O sea, yo creo que a la Contraloría hay que cambiarle su visión, su misión, mejor dicho, y en lugar de ser un ente que casi que cogobierna, y ese es la mayor queja que existe actualmente, especial a nivel municipal, de que usted habla con cualquier alcalde y le puede dar toda una cátedra de cómo la Contraloría pretende cogobernar con los gobiernos locales. Más bien la Contraloría debería ejercer un régimen de control post, es decir, entrar a vigilar que las cosas se hayan hecho bien y no tratar de cogobernar como lo está haciendo actualmente. Bueno, esa es una reforma que se puede plantear, pero lo que planteaba el presidente con la ley Jaguar era básicamente desmantelar la Contraloría. Y bueno, yo coincido que el tema de la corrupción es un tema que es de los que más molesta a los costarricenses. Es uno de los temas que más incomoda y con toda razón a nuestro país. Pero bueno, ¿cómo se combate la corrupción? Eliminando controles. En arca llena hasta el justo peca. No es ese el camino para agilizar las cosas. Hay que buscar otros mecanismos que también sirvan para controlar la corrupción, que es uno de los grandes males que aquejan a nuestro país. Entonces, nuevamente, aquí tenemos que ser explícitos tenemos que ser claros, transparentes con los costarricenses. ¿Qué es lo que queremos hacer y cómo es que queremos hacerlo? Pero no se vale, nuevamente, no se vale ese discurso de que la verdad es que ya yo me cansé de gobernar, yo voy a renunciar a impulsar las reformas que el país necesita, denme poder absoluto y después del 8 de mayo del 2026, ahí ustedes averiguarán qué es exactamente lo que yo quería, porque no lo voy a decir antes. Bueno, eso no va a terminar bien y esperemos que no lleguemos a eso. Don Juan Carlos, bueno, para nadie es un secreto estas benditas vallas que se siguen poniendo por parte de este empresario de Quepos. Usted, esas 4 personas, porque acaba de hablar de los 4 poderes, ahí está concentrado, es como que si usted tuviera un restaurante con franquicias y tuviera en cada una de esas franquicias a una de estas personas. Si esas 4 personas no le están dando el rendimiento, no le están dando lo que necesita cada organización, porque ya hay, para nadie es un secreto, Juan Carlos, usted ve el rendimiento en cada una de esas personas. No sé si están cansados de estar en el poder, no sé si ocupan más ayuda, no sé si están ahí por favorecer a terceros, cada uno sabrá lo que oculta o no oculta, o realmente, le pregunto, ¿usted las quitaría? Como esta campaña que ya se ejerció de manera, y si no las quitaría, ¿cómo hacemos? Porque la Constitución tampoco nos permite quitarlas, como que yo le dijera, quite a esos 4 administradores de las franquicias porque no le están vendiendo las hamburguesas que usted necesita para que su restaurante salga adelante. Entonces, ¿cuál sería para resolver ese tema en el caso suyo, Juan Carlos? Sí, no, o sea, estos llamados a decapitar a los otros poderes de la República y a los otros entes, eso es peligroso. O sea, nosotros vivimos en una república. Tenemos que entender la diferencia entre vivir en una democracia
plebiscitaria, una democracia mayoritista y lo que es vivir en una república. Esto es básico, esto es educación ciudadana básica. Alguna vez un pensador describió la democracia como dos zorros y una gallina decidiendo qué almorzar al día siguiente. Porque si usted de repente asume esta posición de que aquí las mayorías pueden hacer lo que les da la gana, pues bueno, ya no tenés entonces una república, tenés una republiqueta. Y es exactamente lo que han hecho, lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela y lo que han hecho otros autócratas alrededor del mundo. Una república, si bien es una democracia, cuenta con pesos y contrapesos para evitar la acumulación de poder. Y ya podemos entrar un poquito en una clase de historia. La primera república que existe es Estados Unidos. Estados Unidos, cuando se independiza del Reino Unido, empieza una discusión sobre qué tipo de gobierno iban a tener. Y alguna gente decía, mira, deberíamos de tener una monarquía como el país del cual nos acabamos de independizar, o deberíamos de tener una democracia plena como lo fue la antigua Grecia. Y bueno, y estos señores se encerraron por meses a debatir qué tipo de gobierno iban a tener y salieron con una república que es democrática, pero donde también existen los pesos y contrapesos, la independencia de poderes para evitar la acumulación de poder, porque partimos de una máxima histórica: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es una máxima que ha probado ser cierta en todos los tiempos de la historia. Entonces, ¿para qué existe la independencia de poderes? ¿Para qué tenemos órganos de control en este país? Precisamente para evitar abusos, precisamente para evitar esa acumulación de poder, precisamente para evitar el surgimiento de autócratas. Y bueno, no estoy diciendo que estas instituciones están bien. Nuevamente, yo he sido un firme crítico de muchas decisiones del Poder Judicial. He sido crítico de posiciones absurdas de la Contraloría. Yo he sido crítico de la manera en que la Fiscalía se maneja. Pero todo esto se tiene que canalizar a través de los mecanismos que ya existen y que se pueden sacar adelante. Se pueden sacar adelante si existe un verdadero liderazgo. Vea, yo soy un estudioso de la historia y soy un estudioso de la realidad internacional. A eso me he dedicado profesionalmente. No existe un solo país que yo conozca, y estoy todavía esperando a que me lo señalen, que logre cambios positivos, que logre cambios efectivos, que logre cambios que traigan bienestar a su población a partir de la polarización y atizar el discurso de división y odio. No conozco un solo caso, no conozco un solo ejemplo. Entonces, sí necesitamos hacer cambios en estas instituciones. Hacer llamados a decapitar estos poderes no es para nada consistente con nuestra naturaleza democrática y constitucional como una república. Lo que tenemos que hacer es promover los cambios dentro de los mecanismos que ya existen para lograr esos cambios efectivos que necesitamos como país. Sí, de hecho, bueno, hace poco una diputada denunció y también fue noticia, y ojalá que no se nos dé en este país, ya, y el mandar a matar, como es común en esos países, que usted matar a un alcalde, matar a alguien que está tratando de sacar el narco, sacar la delincuencia, por lo menos hasta el momento, y espero que este año político no lleguemos a esos extremos, porque sí es cierto que ya entraríamos en un caos de tocar la idiosincrasia del costarricense, ¿verdad? Porque ya hay amenazas de muerte y bueno, ya hay sicariato en el país, ¿verdad, Juan Carlos? Pero, bueno, usted a veces pone como ejemplo a Milei en Argentina, ¿verdad? Que tiene minoría en el Congreso y con resultados, bueno, no sé hasta dónde el poder de él, porque también es un señor un poco, vamos a ver, prepotente, ¿verdad? Tiene ese estilo, digamos, a los Chávez, ¿verdad? Que Chávez es que pasa es que se va a la burla y se va a los extremos, y eso en nuestra cultura costarricense no cabe también. Vea, qué bien que lo mencionaste, porque efectivamente ahí tenemos entonces un claro oscuro.
Por un lado tenemos efectivamente, Milei, nadie puede decir que Milei es alguien que promueve el amor y la unión, ¿verdad? Cualquiera que haya oído a Milei sabrá que es un carajo que tiene un mensaje muy duro contra la clase gobernante tradicional de Argentina. Y bueno, Argentina tocó fondo. Argentina difícilmente se podía poner peor. Y es por eso que tal vez alguien como Javier Milei sí es la respuesta necesaria para un país con el nivel de problemas que tenía o tiene, sigue teniendo Argentina. Esto no quiere decir que un Javier Milei funcione aquí en Costa Rica o que funcione en otra parte del mundo. Igual aplica para el tema de Bukele, ¿verdad? Que mucha gente ve a Bukele como un ejemplo para toda América Latina. Pues no, Bukele fue una solución muy particular a un problema tremendamente particular de El Salvador, como era el tema de la delincuencia de las pandillas. Pero volviendo al tema de Argentina, a pesar de esta personalidad tan histriónica de Javier Milei, nosotros vemos una cosa: él llegó al poder con ganas de hacer, no llegó con excusas, no llegó con a cruzarse de brazos. Él desde el día uno tenía clarísimo qué tenía que hacer, qué tenía que pasar por el Congreso argentino, qué tenía que pasar por decretos y ordenanzas, y se puso manos a las obras. Y en ningún momento vos has visto a Milei diciendo: mira, necesito que en la próxima elección me den poder absoluto para poder hacer más. No, él está haciendo porque sabe que el tiempo es de oro. Y esa es la gran diferencia que yo noto entre Javier Milei y lo que estamos teniendo aquí en Costa Rica. Veo mucha gente que admira a nuestro presidente acá, que es admiradora también de Javier Milei. Pero ya, Javier Milei, como usted menciona, tiene una fracción legislativa pequeña, menos del 15% del Congreso argentino. Y eso no ha sido excusa para buscar alianzas, para buscar acuerdos y sacar adelante legislación. Pero no lo estamos viendo acá. Acá más bien el argumento es: ya no vamos a hacer nada, ya no logramos nada, denme más poder, denme 40 diputados y cierren los ojos que todo va a estar bien. Yo no creo en eso. ¿Qué opina don Juan Carlos de su contrincante más fuerte, opositor de Liberación Nacional? Así como usted tuvo el valor de revivir el Partido Unidad Social Cristiana, la mayoría de la gente ve a este partido en decadencia. No voy a criticar, yo soy apolítico, pero el ver caras, las mismas caras, que eso la gente se cansa de ver las mismas caras donde se pasaban de un puesto a otro. ¿Qué opina usted de Liberación Nacional? Porque en todo, hay gente buena, hay gente con proyección, con muy buenas ideas, pero yo sinceramente veo a un partido de Liberación Nacional y todos sus diputados resentidos porque les quitaron el poder de la mano. Entonces es el chiquito bravo resentido que llega y no quiero trabajar, me enojo y no dejo trabajar. Esa es la perspectiva que tengo yo, y yo creo que está la mayoría del país sobre el partido, más que es mayoría en el Congreso. Mira, yo no voy a hablar de Liberación Nacional por ahora. Yo estoy enfocado en un proceso interno del Partido Unidad Social Cristiana y estoy vendiéndole a los costarricenses la visión que quiero presentar como candidato del Partido Unidad Social Cristiana para las elecciones de febrero. Ya llegará el momento, una vez que se confirme que yo soy el candidato de la unidad, para empezar a contrastar mis puntos de vista con Liberación Nacional. Pero bueno, así como adelanto, coincido ampliamente con esa lectura que usted hace, ¿verdad? Creo que el Partido Liberación Nacional no ha logrado hacer una lectura correcta de los tiempos y se ha quedado casado con un sistema, con un estilo de hacer las cosas que no le está satisfaciendo a los costarricenses. Y ya tendremos oportunidad a partir de mayo, cuando sepamos quién es el candidato oficial de Liberación Nacional, para debatir con él o ella esas diferencias que nos marcan y que son bastante profundas. Liberación Nacional es un partido que, a diferencia del PUSC, en donde nosotros, la ideología socialcristiana, pone al ser humano en el centro de la acción política, Liberación Nacional es un partido que históricamente ha puesto al Estado y a las instituciones estatales como el centro de la acción política, y eso tiene harto los costarricenses. Aquí las personas tienen que estar al centro. Las instituciones no son un fin en sí mismas, son simplemente un medio para mejorar la calidad de vida
a los costarricenses. Y si las instituciones fallan, tenemos que replantearnos su continuidad o la manera en que funcionan. Y ese va a ser el debate de fondo que vamos a tener con Liberación Nacional a partir de mayo, pero ahora yo estoy enfocado en ganar la candidatura del Partido Unidad Social Cristiana. Es una convención abierta, el 27 de abril, cualquier costarricense con su cédula al día puede ir a votar en los centros de votación que se van a abrir en todos los distritos del país. No necesitan ser miembros de la unidad, no necesitan firmar una boleta de adhesión. Por lo tanto, mi mensaje no está simplemente dirigido a los socialcristianos, sino a todos los costarricenses para que me den su voto de confianza y me permitan tener ese debate tan necesario con Liberación Nacional y con los otros partidos políticos. Don Juan Carlos, hablando del tema laboral y de estas 4 personas que mencionamos, ¿cuál sería el método más democrático para sanar la movilidad laboral? La gente se queja de esas personas que tienen años de estar ahí y no hay cambio. O sea, llegan a su trabajo, le dan el servicio a la gente, se creen dueños de la institución. Eso lo percibimos todos los días, las trabas enormes para sacar permisos. ¿Y quién es el ingeniero? ¿Quién es la secretaria? ¿Quién es el que ha estado por 20, 30 años ahí? Se han posesionado una zona de confort. Y bueno, los mandos medios hay que buscar una metodología para decirle, señor, acójase, váyase para la casita, tome sus prestaciones, no sé, empezar a medirlos en su eficiencia para que hagan un trabajo que la gente ya se cansa cada vez más. O sea, las listas son como nuestras presas en este país, que siempre lo pongo como comparación, y ahora tal vez podemos hablar del tema de movilidad a nivel de transporte público. Pero ¿cómo hacemos para limpiar la casa, don Juan Carlos, con toda esta gente que tiene años de estar ahí? Sí, este partido, la unidad, ya cuando fue gobierno, implementó programas exitosos de movilidad laboral. No estamos inventando el agua tibia. Esto se implementó principalmente en la administración de Rafael Ángel Calderón, entre el 90 al 94, y se hizo de manera exitosa, y así se logró que miles de funcionarios públicos salieran de la función pública sin ningún tipo de trauma social, sin ningún tipo de polarización ni problemas. También tenemos que tener en cuenta otra cosa. Cada año se pensiona o se retira del sector público o lamentablemente muere un porcentaje importante de los funcionarios públicos. He oído el dato que anda por un 4% o más de los funcionarios públicos cada año abandonan la función pública por esas razones. Aquí el secreto es cómo no lo reemplazamos, de tal forma que el sector público cada vez sea más eficiente, más eficaz y que represente menos costos para los costarricenses. ¿Y cuál es el mecanismo para lograr esto? Gobierno digital. Nosotros, y eso va a ser una prioridad en mi gobierno, vamos a impulsar fuertemente la digitalización de los servicios gubernamentales. Y aquí no estamos hablando de ciencia cuántica. Aquí estamos hablando de cosas que ya se hacen en otros países. Grecia, vea usted Grecia, un país que estaba en una crisis económica terrible hace 12 años, hoy tiene un gobierno que ha impulsado fuertemente la digitalización de los servicios gubernamentales, y esto ha hecho que este gobierno sea muy popular y que los griegos estén muy felices porque lidiar con el Estado se ha vuelto más sencillo. ¿Cuáles son 3 objetivos fundamentales de la digitalización de los servicios gubernamentales? 1, la lucha contra la corrupción, porque usted cuando tiene que hacer un trámite en una computadora, hay menos chances, o casi que no hay chances algunos, de que la computadora le pida a usted una mordida, ¿verdad? Que le pida una coima. Y bueno, en ese caso, la lucha contra la corrupción y la transparencia aumenta significativamente con un gobierno digital. Segundo, los procesos son mucho más fáciles. Ya usted no tiene que ir a entidades del Estado a hacer fila, a aguantar malos tratos, etcétera. Todo lo puede hacer desde la comunidad de su casa o la comunidad de su teléfono. Y esto nuevamente es algo que funciona en otras partes del mundo. Y tercero, volviendo a la pregunta suya, nuevamente, si usted digitaliza el gobierno,
Toda esa gente que sale anualmente del sector público no tiene la necesidad de ser reemplazado y eso en el mediano plazo es una reforma de Estado. Es una reforma de Estado que achica el costo que tiene el Estado costarricense sobre los hombros de los contribuyentes, que es muy alto. Aquí en Costa Rica pagamos altos impuestos para mantener una burocracia frondosa. Hay que impulsar agresivamente, y eso va a ser una de las prioridades de mi gobierno, un gobierno digital, de tal forma que podamos tener todos estos tres beneficios para los costarricenses. Va a tener don Juan Carlos contrincante. Por ahí se oye al diputado Borges, ¿verdad? Don Leslie, ¿verdad? Que tiene su manera particular tiene una personalidad, vamos a ver, sin ser irrespetuoso, un poco chabacana o no sé, inclusive ha sido muy cuestionado por el tema que a partir de 4.000 millones iban para un montón de escuelas y al final los canalizó, ¿cómo? No se sabe, pero todos fueron al Roble, ¿verdad? Para construir esa escuela, que lógicamente es muy importante, porque bueno, él fue director de ahí, y no vamos a ser críticos, pero entra un tema de malicia indígena, ¿verdad? Que tenemos todos, que dice, ¿cómo se hizo? O sea, y ahí es donde la gente empieza a desconfiar, ayúdame aquí o quítate tú para ponerme yo, entonces queda ese sinsabor, ¿verdad? Él va a ser el candidato opositor suyo para la contienda de esa fecha, o si no hay nadie, prácticamente usted va a asumir las riendas para la presidencia, Juan Carlos. Se especula que Leslie va a hacer un anuncio, no me queda claro, hay que preguntarle a él exactamente qué está pensando, pero en caso que tome esa decisión, tendremos entonces, sí, unos meses de aquí al 27 de abril para contrastar nuestras propuestas, contrastar nuestros estilos, contrastar nuestra visión, contrastar nuestra hoja de vida, contrastar nuestro récord en materia de honestidad y transparencia. Y yo no tengo ningún inconveniente en esa discusión y esperemos tenerla en los próximos meses. Tiene padrinos, don Juan Carlos, en el tema de Rafael Ángel Calderón y Miguel Rodríguez, no, son figuras que ya están fuera de las canchas. Yo no tengo padrinos, yo soy el líder de este movimiento, yo estoy aspirando a ser el líder de todo el Partido Unidad Social Cristiana. Por supuesto que recibo consejo, recibo críticas, recibo jaladas, llamadas de atención por parte de un grupo importante de amigos con los que me rodeo, gente que ha tenido experiencia de estar en el gobierno, gente que tiene experiencia en sus campos, y soy una persona receptiva a todos estos comentarios, a todos estos insumos que me dan, y eso me ha hecho, yo creo yo, consolidarme como el líder que soy. La gente que me rodea ve en mí una persona abierta a escuchar, abierta a recibir críticas, abierta a recibir consejos, y de hecho eso es parte de las cosas que me enorgullecen del Juan Carlos Hidalgo, que mañana cumple 45 años, comparado con el Juan Carlos Hidalgo que llegó a Costa Rica después de vivir muchos años en el extranjero hace 6 años. Creo que he madurado bastante en estos años, he aprendido el arte de escuchar a la gente, de prestar atención y saber que uno no tiene las respuestas a todo. Muy bien, hablemos de lo que nos incomoda todos los días, Juan Carlos. El tema vial en este país es insoportable, ya no se puede. Un día veía una foto del puente El Virilla en 1970 con el 2024 o 2025. Las mismas carreteras, los mismos espacios. ¿Cómo resolvemos ese tema en una futura llegada suya como presidente del país? Tenemos que hacer una inversión impresionante en infraestructura. Estamos hablando de un rezago de más de 10.000 millones de dólares o más probablemente, y obras muy puntuales que necesitan hacerse. Necesitamos la ampliación de la Ruta 27, necesitamos la final construcción de la carretera San Carlos, de donde yo soy, necesitamos hacer ese tramo de Limonal Barranca, necesitamos ampliación de la Ruta 1, necesitamos inversión en aeropuertos, necesitamos inversión en el puerto de Caldera, que se está convirtiendo en un nudo de botella terrible, y que tiene
enormes costos para toda la economía y para los consumidores. El Estado costarricense no tiene dinero para hacerle frente a estos desafíos en materia de infraestructura. Por lo tanto, tenemos que apostar fuertemente a la concesión de obra pública, a la figura de la concesión de obra pública. Hay que hacer ajustes para hacer más eficiente esta figura, especialmente en materia de expropiaciones. Eso ya nuestro equipo está trabajando en las propuestas muy puntuales, que no son tampoco grandes reformas, son propuestas muy puntuales de un artículo o dos que se pueden hacer para agilizar la construcción de obra pública en nuestro país, de tal forma que una carretera no dure 5 o 7 años en ser ampliada, en ser remodelada, sino que se pueda hacer de una manera mucho más pronta y cumplida. Pero aquí hay un punto fundamental. Con los expertos que yo he hablado en infraestructura en el país, me comentan que lo que ha prevalecido siempre en los gobiernos, por lo menos en los últimos 20 años, es la vanidad de los gobernantes de querer inaugurar obra pública. Entonces todos los gobernantes quieren la fotica, quieren el videíto, quieren la cadena nacional en donde aparecen inaugurando un tramo X, un tramo Y, una obra pública. Y esto hace que entonces no haya planificación, que toda la construcción de obra pública gira en torno a que el presidente quiere que esa obra se inaugure en su gobierno. Y por lo tanto se toman malas decisiones en cuanto a diseños, se toman malas decisiones en cuanto a prioridades. Yo lo que quiero decir a los costarricenses es que yo no tengo ninguna vanidad alguna, ni sueño yo con ver mi nombre en una placa inaugurando una obra que de hecho en un gobierno mío no habrá placas con el nombre Juan Carlos Hidalgo por ninguna parte. Se pondrá orden en la planificación de obra pública en base a las prioridades del país y en base a la obtención de recursos y el estado que tienen esas obras en cuanto a expropiaciones, de tal forma que se hagan bien las obras. Vea usted la ampliación de la Ruta 32. Por la urgencia que tiene este gobierno de inaugurar esa obra antes de que termine, ahora se está cambiando el diseño y se están implementando rotondas en esa ruta, que es nuestra principal ruta de exportación hacia los mercados de Estados Unidos y Europa. Entonces, todos los camiones ahora en adelante van a tener que pasar por rotondas en la ruta 32, lo cual augura atrasos, lo cual augura presas, lo cual augura todo tipo de complicaciones. Todo esto porque sabemos que todavía estamos muy atrasados en cuanto a las expropiaciones que faltan y por lo tanto el presidente ha dicho, no, esta carajada se tiene que inaugurar en mi gobierno, yo quiero ser el que salga en la foto y por lo tanto vamos a hacer las cosas mal, pero yo soy el que voy a salir en la foto inaugurando esta obra. Eso hay que cambiarlo. Por ahí un día estuve en una entrevista con una persona que decía, bueno, él tiene una empresa de bicicletas, don Juan Carlos, y nuestra infraestructura vial no está diseñada. Bueno, creo que me dio un ejemplo en Cartago, que una cantidad enorme de gente debe utilizar el bus, el taxi, sus propios automóviles, y se movilizan en bicicleta. Ayudamos al medio ambiente, hacen ejercicios, pero bueno, aquí no sé si en este país, como les repito, siguen importando carros, sin hablar de nombres, sin hablar de estas empresas, te dan un carro como prestado por un año con el leasing, tome, cambie su carro, déme el otro y este lo coge el otro. O sea, estamos llenos de vehículos, don Juan Carlos, y eso no es criticar, porque la gente tiene que tener 4 o 5 vehículos, lo que no se vale es que esos 4 vehículos vayan a la panadería, otro a la carnicería, otro trae chiquito a la escuela, y ¿qué hacen con nuestras carreteras? Las colapsan. ¿Será que tengamos que llegar, como en estos países, usted que ha tenido la oportunidad de viajar, de utilizar un medio que hace ese ejercicio? Bueno, hay una polémica con las benditas bicimotos, ¿verdad? Que también ahora se metieron sin regularse y es un desorden como todo en este país cuando se abren los portillos, ¿verdad? Pero yo creo que estamos llegando a un punto, don Juan Carlos, que toda esa fuerza laboral en las zonas francas, sobre todo, ya movilícense, porque toman un bus en Alajuela para llegar a Heredia y duran 3 horas para llegar a su destino de trabajo. Eso es frustrante, ¿verdad?
Aquí tenemos que buscar un medio efectivo de transporte público, efectivo y acorde a la realidad financiera del país. Tampoco podemos apostar a obras faraónicas. Por ejemplo, el tren que quería impulsar el gobierno anterior, la ex primera dama, que ahora parece que va a ser candidata presidencial del PAC, era una obra que hubiera colapsado el tránsito en San José. Su diseño era pésimo, pero había una necedad por parte del gobierno anterior de impulsar a toda costa este tren, a pesar de que expertos en materia ferroviaria, como mi querido amigo, que Dios descanse, don Miguel Carabaguías, no se cansó de señalar que los diseños de ese proyecto eran tremendamente deficientes y que si se hubiera implementado no solo hubiera sido un elefante blanco financiero, que hubiera quebrado las finanzas estatales, sino que también hubiera colapsado el tránsito en la ciudad de San José. Pero sí necesitamos una opción de transporte público acorde a la realidad económica del país, ¿verdad? Y también acorde a la realidad del país. Y es por eso que se habla de la sectorización en los buses, que también se empezó a implementar en un gobierno socialcristiano, pero luego se abandonó. La sectorización del servicio de buses, de tal forma que tengamos más orden en los servicios de los buses en el gran área metropolitana. Y tenemos que ver cómo hacemos para utilizar esa línea, esa vía férrea que existe desde Cartago, ¿verdad? Desde Paraíso hasta Alajuela hasta el momento, para ver cómo construimos alguna opción de transporte público que sea barata. Barata no significa mala, no significa algo deficiente, pero que sea ajustada a la realidad económica del país. Un tren, yo sé que la gente va a Europa y se desvive por los trenes, pero lo que no saben es que un tren es muy caro, y no solo es muy caro construirlo, es muy caro mantenerlo. Cualquier persona que ha vivido en una ciudad donde existe metro sabrá que es un sistema de transporte que constantemente se está dañando, constantemente hay que estarlo reparando. Es más, existen muchísimos estudios que demuestran que mantener un metro es más caro que construirlo. Y eso es algo que la gente que promueve este tipo de sistema de transporte no le explica a los costarricenses. Ellos creen que ya una vez construido el tren, el trencito va a estar ahí lindísimo y va a seguir funcionando como si nada y que no nos va a costar un centavo, ¿no? La jarana grande más bien empieza ahí, una vez que está construido. Entonces, tenemos que tener esa discusión, pero sí, yo estoy de acuerdo en que tenemos que hacer algo sobre el tema del transporte público. No es aceptable que una persona dure 2 horas llegando a su puesto de trabajo. O sea, San José a veces es una pesadilla, y tenemos que ver cómo lo resolvemos. Don Juan Carlos, con el tema de los residuos sólidos, que ahora está también, vamos a ver, nadie quiere hacerse cargo de los residuos que usted produce, sean orgánicos o reciclables. Voy a ser crítico de las municipalidades, que la ley les dio a ellos el poder. Algunos lo hacen medio bien. Yo no conozco ninguna municipalidad que tenga un premio donde 100% le den el recurso o le den la capacidad de que la basura que cada canto produce, porque tengo que llevársela al vecino. Ya nuestros rellenos en el área metropolitana colapsaron. Y usted que ha tenido la oportunidad de viajar por diferentes países, ¿cuál es la solución? Porque la ley se creó hace 20 años o 15 años, no sé. Por ahí vienen pateando la bola, y cada gobierno que llega, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y siguen reutilizando los rellenos sanitarios que ya no dan abasto. O sea, entonces, la basura debe ser un tema de cada comunidad, pero desgraciadamente, don Juan Carlos, está en manos de gobiernos locales que no tienen la capacidad, seamos sinceros, no tienen la capacidad, no tienen las herramientas. ¿Cuál sería la solución en un posible gobierno suyo para implementar el tema de los desechos? Primero que todo, tenemos que tener claro que ese es una gran crisis ambiental que tiene el país. ¿Cómo es que dice, cómo es que dice el dicho candil, cómo es que dice? Tal vez usted se me olvida. Yo a veces que soy como el doctor Chapatín, que decía los dichos al revés, ¿verdad? El Chapulín Colorado, candil en la calle, oscuridad en la casa o algo por el estilo. Nosotros rajamos mucho a nivel internacional
de ser un país verde, de ser un país ecológico, de ser un país que está siempre en la punta de la protección ambiental. Y vimos en el gobierno anterior, en el gobierno del PAC, cuánto rajaban con el tema de la descarbonización, ¿verdad? Que el Plan Nacional de Descarbonización y que el presidente salía en las portadas internacionales como un campeón de la lucha contra el cambio climático y de todo, porque claro, esos temas son sexy, ¿verdad? Esos temas siempre reciben mucha atención a nivel internacional, pero usted ha puesto el dedo sobre la llaga. Aquí, en lugar de andarnos preocupando por temas como el cambio climático y todo eso, que son reales, pero Costa Rica poco puede hacer, porque somos así de minúsculos, tenemos una crisis ambiental terrible en nuestro país, que es el tema del manejo de los desechos y de las aguas negras. El 85% de las aguas negras del país van a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. Esto es una vergüenza. Llegan a los mares. O sea, cuando yo veo a la gente bañándose en las playas, es terrible porque muchas de estas playas tienen altísimos niveles de contaminación. Y bueno, el tema de los desechos sólidos, también vea lo que está pasando con este botadero de basura aquí en Acerrí. Está colapsado, tiene más de 10 años de estar ya sobre su vida útil. No hay en el horizonte una alternativa para este botadero. Y lo peor de todo es que, vea, esto es que como que se para el sol a verlo. Los cantones rurales vienen a dejar la basura a San José, cuando debería ser más bien al revés. O sea, más bien debería ser que la basura sea tratada fuera del gran área metropolitana. Es una cuestión, aquí vienen camiones que vienen desde Buenos Aires, de Punta Arenas, a tirar basura a Cerrí. Entonces, aquí tenemos que hacer esto una prioridad absoluta en materia ambiental, y nosotros tenemos un equipo que ya está trabajando en una propuesta. Yo les di la directriz de que el tema del manejo de desechos sólidos es una prioridad en materia ambiental en el próximo gobierno social cristiano. Vamos a tener una propuesta muy contundente al respecto, porque efectivamente no podemos andar rajando en el extranjero de que somos un país verde, que somos un país ecológico, cuando tenemos pésimo tratamiento de basura aquí en el país. Nuestras calles a veces dan asco y no hay una solución en el horizonte, porque simplemente no es un tema sexy, no es un tema al cual a mí no me van a invitar a una conferencia en Europa a ir a hablar sobre cómo resolvimos el tema de la basura, pero sin duda alguna es una solución que merecen los costarricenses. El tema de la seguridad, que bueno, yo creo que este país es lo que el pueblo demanda día a día. Lo que pasa es que, bueno, ayer inclusive me parece oír en conferencia de prensa las condiciones de nuestros policías con sus casetillas o con sus lugares de refugio en pésimas condiciones. Pero bueno, la solución está en inyectarle más recursos, pero ellos están peleando contra un monstruo como es el narco, que tiene mejores condiciones, mejores armas, tienen toda la plata del mundo, don Juan Carlos. Esa es la solución. O al final, creo que en algún momento me parece que usted me decía, hagamos alianzas con países que vivieron esta crisis para no poder llegar a lo que desgraciadamente que no esperemos que llegue. Bueno, yo creo que ya se salió de las manos, porque como todo, somos muy débiles y dejamos, o no sé si muy inocentes, que dejamos que le abrimos la puerta al extraño y se nos metió hasta la sala. Ya está durmiendo en la cama prácticamente, Juan Carlos. ¿Cuál sería la solución? ¿Más recursos o tratar de buscar ayuda en otros países? No, tenemos que poner más recursos, no hay otra. Estamos enfrentando una crisis como nunca antes en la historia del país y un enemigo que es formidable. Esto no es la crisis de los chapulines que tuvimos a finales de los 90, las bandas aquellas de muchachillos que andaban aterrorizando en los bajos de Monumental. Ya desearíamos que esa fuera la crisis de seguridad que tenemos ahora. Hoy estamos lidiando con organizaciones criminales transnacionales cuyos ingresos superan en muchas veces los presupuestos de seguridad y justicia de todos los países centroamericanos juntos. Entonces, aquí sí tenemos que invertir más. También tenemos que apelar a la cooperación internacional. Tenemos que aumentar significativamente la cantidad de efectivos de la fuerza pública. No se justifica que Costa Rica, con más población que Panamá, tengamos la mitad de los policías que tiene Panamá. Necesitamos por lo menos aumentar nuestra fuerza pública a 20,000 efectivos, y es algo que se puede hacer en un gobierno.
Necesitamos también equipar a estos nuevos efectivos. Necesitamos tecnología de punta, necesitamos drones, necesitamos estaciones, comandancias bien equipadas, necesitamos patrullas, necesitamos tecnología, centros de monitoreo y control. Todo esto requiere recursos y es por tanto que hay que revisar bien la regla fiscal, no para eximir a la seguridad pública de la regla fiscal, porque eso no funciona así, pero para flexibilizarla de tal forma que la regla fiscal bien interpretada pueda permitirle a un gobierno aumentar el gasto en seguridad siempre y cuando pueda recortarlo en otras instituciones públicas y por lo tanto mantener el equilibrio en las finanzas públicas. Y necesitamos un acuerdo de cooperación con la Unión Europea para que la Unión Europea destaque una fuerza policial en los muelles del Caribe costarricense y así podamos evitar que Costa Rica siga siendo el principal foco de exportación de cocaína a Europa. Yo esto lo he hablado con partidos hermanos en Europa. El Partido Unidad Social Cristiana es el partido hermano con la CDU de Alemania, con el Partido Popular de España, con el Partido Demócrata Cristiano Sueco, partidos que están en gobierno o que están prontos a estar en gobierno, y todos tienen la mayor de las anuencias a trabajar con una futura administración del Partido Unidad en lograr un acuerdo de cooperación de tal forma que la Unión Europea pueda coadyuvar en la vigilancia de nuestros puertos del Caribe y así hacer que la amenaza del crimen organizado se disipe en nuestro país. El tema municipal, don Juan Carlos, 20 Juan Carlos, vieras que alcaldías. yo tengo que retirarme. Me habían dicho que la entrevista era 1 hora y tengo que ir a un almuerzo. Ah, no, no se preocupe, ya vamos a terminar, don Juan Carlos. Sí. Con esta última pregunta ya cerramos, sí, ya estamos sobre la hora. Última pregunta, Juan Carlos, la aspiración a las alcaldías en una posible aspiración suya como presidente por el partido, hay 20 actualmente, ¿cuál es la meta a conseguir? Bueno, siempre es aumentar, pero eso no lo tenemos que preocupar hasta el 2028. En este momento nuestra prioridad es ganar la presidencia de la República, estamos enfocados en eso, aumentar la cantidad de diputados que tenemos en la Asamblea Legislativa, vamos hacia trabajar para un gobierno social cristiano y ya después en el 2028 quienes estén a cargo del partido tendrán la meta también de aumentar la representación del partido. Nos sentimos muy orgullosos de haber aumentado de 15 a 20 la cantidad de alcaldías que teníamos el año pasado, pero ahora lo que corresponde es trabajar para ganar la presidencia de la República. Muchas gracias, don Juan Carlos. Gracias por compartir este rato con nosotros en una nueva oportunidad. Desearle el éxito. Bueno, vamos a ver si va a tener algún contrincante. Lo veremos para el domingo 27 de abril, ¿es verdad? Domingo 27 de abril. Le agradezco el espacio, Juan Carlos. Estamos en contacto y que tenga un bonito jueves, Juan Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, de parte de su servidor, Marlon Méndez, ha sido todo por el día de hoy. Mañana a partir de las 11 de la mañana, su programa Contacto Comunal. Quedan en compañía de nuestros patrocinadores y mañana, bueno, creo que viene este reprise de este programa el día de hoy con don Juan Carlos Hidalgo, aspirante del Partido Unidad Social Cristiana. Hasta mañana, hasta el sábado, si Dios lo permite, nos estaremos viendo. Buenas tardes. ¿Cómo comer rico en proteínas sin vivir pegado a la cocina? Sabemos que la falta de tiempo, creatividad o simplemente pereza te alejan de comer como quisieras. Con nuestro plan Solo Proteína solucionamos eso con 200 gramos de proteína, más de 50 opciones deliciosas y únicas como tortas de carne, pollito con papas, picadillo de plátano verde, 5 opciones por 20,000 colones. Visita hoy meliacr.com.